Hola, aquí estamos nuevamente con ustedes en confianza para compartir una reflexión crítica en torno a los retos y desafíos de la educación en Venezuela. De manera particular para reflexionar sobre de qué manera la educación puede contribuir al desarrollo nacional, a elevar la calidad de vida de la mayoría de los venezolanos y de las venezolanas, a construir los sueños de justicia, paz y libertad para nuestro país. Y sin duda alguna, dentro de la educación hoy un reto bien claro, bien específico, es el tema de la educación para el trabajo. Hay que formar para la vida, hay que formar para el trabajo, y Fe y Alegría está comprometido en este sentido de sembrar en los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, la idea de poder incorporarse efectivamente al campo de trabajo como una manera de dignificar su vida y la de su grupo familiar. Y para eso hoy hemos invitado a nuestra compañera María Méndez, quien es coordinadora de la Comisión Nacional de Educación, Trabajo para Fe y Alegría. Bienvenida, María, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hoy tenemos que conversar sobre la educación para el trabajo. ¿Cuál crees tú que son los retos principales de esta área de la educación para el trabajo en Venezuela? Bueno, gracias por la invitación. Yo particularmente pienso que el primer reto es garantizar la inserción de los muchachos, donde esté, sea capacitación laboral, sea educación técnica, sea educación universitaria. El reto es garantizar la inserción social y laboral de los muchachos o del egresado. Ese es el gran reto. ¿Le es posible a una educación educativa eso, garantizar la inserción más que la titulación? Porque sí, podemos titular, pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacer para que efectivamente se inserten al campo laboral? Sí, ahí está el asunto. O sea, nosotros no podemos garantizar la inserción, porque para la inserción te juegan muchos factores, factores económicos, políticos, pero sí podemos hacer unos procesos de garantizar que el muchacho tenga los mayores elementos para que apueste a esa inserción. Y eso sí le corresponde a los centros educativos. Por eso nosotros realmente el reto es desde el centro educativo cómo hacer procesos de intermediación laboral. Y a los muchachos les toca hacer ya el proceso de inserción. Esto nos obliga a tener unos buenos currículos, nos obliga también a tener unos buenos procesos de enseñanza y aprendizaje, nos obliga a tener unos buenos perfiles de docentes, nos obliga a tener una buena dotación. Entonces, realmente son muchos los elementos que te enmarcan a ese proceso de educación-trabajo para la inserción. Yo voy a tratar... Dijiste varios elementos, todos bien importantes, que tienen que ver con cómo una institución educativa puede contribuir con la inserción laboral o por lo menos con la intermediación laboral. El primero que me enseñabas es el currículum. ¿Cómo hacer para que el currículum efectivamente favorezca la inserción laboral y no egrese solo desempleados? Claro. ¿Qué pasa con el currículo? Nosotros tenemos a nivel nacional programas nacionales por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Educación Superior, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa con el currículo? Que el currículo hay que actualizarlo. Entonces, una realidad que vivimos en Venezuela es que te dan una propuesta curricular, te dan un currículo y lo asumimos desde la escuela tal y cual como está. Entonces, por ejemplo, en educación técnica, muchas modificaciones, las más actuales se hicieron ahora con todo el proyecto robinsoniano, pero sin embargo tienes menciones con el currículo del año de 1983, que fue la gran transformación que se hizo de educación técnica. Entonces, del 83 para acá, la vida productiva del país ha cambiado, la demanda del sector productivo ha cambiado. Entonces, realmente para tener un currículo actualizado tiene que haber una alineación de la oferta educativa que damos y la demanda del sector productivo. Y en eso nos toca empezarnos así como alinearnos, empezar a hacer procesos. Entonces, el proceso no es solamente desde la escuela, el proceso no es solamente desde el Ministerio de Educación, sino cómo empezar a hacer alianzas con el empresario, cómo empezar a alianzas con todas las personas desde el emprendimiento, o sea, cómo empezar a sentirnos que la escuela para educar para el trabajo no puede estar sola. ¿Qué mecanismos ha establecido Fe y Alegría para poder entrar en diálogo con el sector empleador, con el sector productivo, empresarial? Ahorita nosotros estamos trabajando con unos procesos de intermediación laboral. Estamos ayudando a las escuelas a que mejoren su gestión en los procesos de intermediación. Cuando decimos su gestión es porque la escuela es la que hace el proceso, por ejemplo, en el primer momento las pasantías, pero no nos podemos quedar con la pasantía solamente. Entonces, ¿qué pasa en este proceso? Que se quiere es que se tenga mejores herramientas
para unirte a lo que es el sector productivo. Por ejemplo, darles herramientas a los centros educativos para hacer un análisis del mercado, para realmente segmentar las empresas, ¿no? Cuando yo voy a hacer pasantía, yo tengo que tener bien claro si la empresa, qué departamentos tiene, si es muy grande, si es muy pequeña, y esa segmentación también tiene que tener alianza o tiene que tener una correlación con el perfil del muchacho. Entonces, a veces tenemos que enviamos a la pasantía a un muchacho y no estudiamos a la empresa y posiblemente el muchacho en ese perfil de egreso no dé la talla, nos los aceptan en la pasantía, pero después muy bien, el muchacho se va. Si nosotros realmente tenemos unas buenas alianzas entre la oferta educativa, es decir, claridad en el perfil de nuestro muchacho, claridad en el posible puesto de trabajo que puede ocupar en ese sector productivo, claridad en cuáles deben ser las competencias reales que el muchacho debe tener, le estamos dando mayor garantía que él se quede en ese lugar. Pero si no revisamos todos esos elementos, entonces ahí viene una gran debilidad. Por eso que apostamos que hay que revisar los procesos de intermediación que hacemos nosotros, que ahí es donde nosotros podemos fortalecer y asegurar que el muchacho se quede trabajando. ¿Cómo garantizar que ese proceso de intermediación laboral sea exitoso en una escuela? ¿Cómo garantizar? Mira, yo creo que hay muchos elementos que tomar en cuenta. Uno tiene que ver, hay que empezar a revisar cuál es el perfil de nuestros docentes. ¿Qué pasa con nuestros docentes? En Educación para el Trabajo, muchos docentes al graduarse no tienen el mundo del trabajo o no se han codiado con el mundo del trabajo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, un docente, por ejemplo, de mecánica y mantenimiento que posiblemente la Universidad de Zulia te da la titularidad como licenciado en la parte de mecánica y mantenimiento, pero posiblemente como docente nunca has ido a una empresa, no sabes cómo funciona una empresa, los códigos de manejo de una empresa. Entonces tú sabes la teoría y con la teoría quieres un poco enseñar a los muchachos. Entonces nosotros por eso insistimos mucho en que ese perfil del docente hay que ayudarlo, hay que formarlo, hay que ir alimentando, hay que darle oportunidad al docente a que vaya a la empresa. Entonces cuando hable de la empresa no hable solamente de las posibles teorías, sino de las vivencias, y puede enseñar realmente con sus vivencias. Me gustaría que profundizáramos en esta tarea de la formación del docente, pero vamos a hacerlo luego que vengamos de este paréntesis.